Una cosa es que él me hubiera enamorado a mí. Por eso le dije, tu papá a mí no me enamoró. Y dice, sí, mi papi me contó que él se la llevó y la drogó. Me amenazaba a muerte, que si yo avisaba me mataba. Y así me tenía, yo vivía como dice mi familia. Yo no hablaba con nadie, le juro, solo pasaba encerrada. Quiso prender la casa, porque eso es lo que me dijo el señor, que era prenderla. Ajá. Decía que quería perjudicarme, o sea que el papá le decía que haga para perjudicarme a mí, porque me quería que me loquee en total manera. Pero igual a coger cosas que no eran de él, una disciplina en el colegio tenaz que era llamada la atención, y eso le parecía bien al papá, que no era normal. Entonces, por ejemplo, cuando quiso quemar la cama, cogerse un celular que no era de él, hacer video de pornos que eran otro, y cada rato iba haciendo cosas que no debía hacer. Y a mí como madre no me gustaba, y parece que le comentaba al papá y para el papá era normal. Y terminó llevándose y perjudicándome. Así que cuando yo llegué aquí a la casa ya se había ido, que se fue un miércoles 4, ya tiene 3 meses. Para mí fue un impacto, es como cuando me imagino que así es cuando su madre se le muere. Porque desde que entré a la puerta mi hijo me dijo, él estaba sentado allá afuera en las gradas y dijo, mami, se fue su hijo. Y yo le dije, ¿qué hijo? Me dijo, Ander se llevó todo, y ahí me mostró los videos, era una cosa impactante. Dijo, el papá de afuera le decía, traiga todo lo que tiene, saque todo. O sea, desde ahí era para mí algo bajo. La mentira te destruye. Es peor que un cáncer. Tú empiezas a mentir una, de ahí dices otra y vas diciendo 3 al mismo tiempo. Te perjudicas. Decían, así me hacía. Me asqueaba. Yo le decía, bueno, ¿en qué iremos a llegar? No, y por una, como le digo a mi hijo, que se dañen las manos de él, de ahí para allá es problema de él. Pero Dios sabe que no he sido mala. He sido una buena madre, y si le he corregido es por algo. Porque a mí como madre no me va a gustar ver a mi hijo en la calle que le golpeen, drogado, todo eso. Pero si él quiere eso, yo vivo aquí, él dice, ¿cómo es que dijo? Posilga. Yo vivo en mi posilga, pero yo aquí no me mojo. Ni nadie me anda golpeando la puerta a mí. Él verá su tiempo. Actualmente la relación que tengo con mi hijo mayor es un poco distante, es bastante mínima, ya que por el momento él vive con su padre. Tuve una relación un poco complicada con el papá de mi primer hijo. En el tema de la pandemia, mi hijo justo le tocaba tiempo con el papá y nos decretaron el confinamiento. A raíz de eso, él pasó meses con el papá. Yo le llamaba y el papá me decía, como mi hijo todavía era pequeño, más pequeño que ahora, estamos hablando de que tenía alrededor de 9 años, y pasaba con él, yo hablaba con el papá y el papá me decía, justo ahorita se entró a bañar, es que justo está comiendo, a veces no me contestaba. Entonces yo empecé a insistir,
Le decía que le voy a ir a ver. Me decía, pero es que estamos en la pandemia, no puedes salir, es peligroso. Y bueno, siempre existieron excusas. Que poco a poco eso le fue a mi hijo ocasionando que ya no tenga el vínculo conmigo, que se vayan perdiendo ese apego que tenía conmigo. Cuando él tenía los días conmigo, le llamaba el papá a decirle, hijo, te compré unas gafas de realidad virtual. Si no, le decía, cuando vengas ya te compré un nuevo PlayStation. Y si ya tenía el PlayStation, te compré unos nuevos juegos. Entonces él empezó a hablarle cada vez de cosas que le había comprado, que ahora tienen un nuevo perrito, que se encontraron otro perro, que van a adoptar. En la actualidad tienen 11 perros. Él adoptó esa posición de decirle a mi hijo que le ha comprado una cosa y otra, para que él sienta desesperación, porque yo me daba cuenta que él decía, ya me tengo que ir con mi papi, ya me quiero ir con mi papi, porque él no me decía a mí, él ya tiene un nuevo juego o ya tiene una nueva cosa para mí, pero él le llamaba a decir que tiene algo nuevo para él. Todas las comodidades que le da el papá, y que si yo no puedo mantener esas comodidades, él ya genera un rechazo de estar conmigo. Fueron casi 2 años en los que yo no tuve contacto directo con él, que le vi esporádicamente, que le vi un tiempo, que a veces le llamaba y no me contestaba él, no me contestaba el papá. Me decía, ay, lo que pasa es que estoy ocupado, o lo que pasa es que estaba haciendo algo. El papá decía, es que tiene deberes, es que tiene, bueno, millón cosas siempre se inventaban, porque no era la realidad la que ellos estaban viviendo, sino el punto era terminar con la relación que él tenía conmigo. Yo pienso que sí ha ejercido violencia psicológica, porque no le ha permitido estar tranquilo conmigo. Mi hijo salía tranquilo, no había ningún problema, pero había momentos en los que él salía conmigo y 10 minutos después el papá le llamaba. Mijito, ¿cómo estás? Utiliza esa palabra. Mijito, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué has hecho? Entonces es un poco para mí violencia, porque habían transcurrido 10 minutos. No es que él estuvo conmigo toda la tarde y al final de la tarde le llamó, o estuvo conmigo todo el día, al final del día le llamó. Entonces para mí sí es violencia, que no le permite desarrollarse tranquilamente. Mi hijo no podía ni irse al baño sin el teléfono. Él me decía, mamá, tengo que llevar el teléfono porque en esas me llama mi papá y si no le contesto, él se va a enojar. Entonces eso me daba a mí una alerta de que él tampoco es que estaba feliz de que el papá le llame a todo momento. Y seguramente, de lo que él me ha dicho, le generaba, el papá le reclamaba si no le contestaba. Siente que pierde el control con mi hijo y no le permite estar tranquilo, no le permite desarrollarse normalmente, sentirse feliz conmigo, porque el papá debe pensar que si él se siente feliz conmigo, él se va a quedar conmigo y ya no va a ir con él. Entonces la psicóloga también me dijo que él tiene miedo de perderle al niño, y como tiene miedo de perderle a él, por eso actúa de todas esas maneras, que no le pega, no le grita, pero le controla demasiado, y eso no le permite desarrollarse a él, no le permite tener autonomía, no le deja sentir realmente lo que quiere sentir. No me considero una mala madre, siento que he hecho un buen trabajo con mi hijo, que le he dado amor, que le he dado cariño, que le he enseñado a que él se desarrolle solo, que pueda decir lo que le gusta y lo que no le gusta, que también obedezca las normas que yo le he puesto.
que son las normas para tener un hijo que sea útil en la sociedad, un hombre, un niño, ¿no? Un niño responsable, que va a ser también un hombre responsable. Siento que yo le he demostrado todo mi amor, que he hecho todos los sacrificios posibles para que él tenga un techo, que tenga comida, que pueda estudiar, que pueda desarrollarse. Entonces creo que he hecho un buen trabajo. Esto ha sido un proceso muy duro, no solo por una denuncia, sino por los años que llevo en esta lucha. El cambio de comportamiento de mi hijo sí ha venido ya será unos 6 años, desde que tenía 6, 7 años. Cuando ya comenzó de gritarme y decirme, mala, tú no me quieres, tú no pasas conmigo. Yo ya sé que tú no me quisiste tener. Entonces esas cosas fueron de alguien más y de un adulto. Es verdad, cuando yo me quedé embarazada tenía 22 años, no tenía el apoyo de mis papás, no tenía el apoyo del papá de mi hijo, nunca lo he tenido y sí dudé en tenerlo. Es algo que me arrepiento. Sin embargo, decidí tenerlo y seguí afrontando la situación. Ahora ya tiene 14 años, en abril cumple 15. La relación es terrible. Las pocas veces que mi hijo quiere abrazarme, yo ya no correspondo a ese abrazo, porque yo ya no sé si al tocarle va a decir que yo le he lastimado o que le estoy lastimando, o para mí ya en este momento son 2 opciones: o dice alguna mentira de esas o quiere algo, pero su interés jamás es en realidad abrazarme porque soy la mamá o porque me extraña. No se dan cuenta que la manipulación y las mentiras de mi hijo ya han sobrepasado los límites al punto de mi hijo agredir física y psicológicamente, en este caso. Hay días más malos que buenos, en realidad, y no se podría decir buenos, sino más o menos. Todo el tiempo se quiere pasar en el computador, en las redes sociales, al punto que yo ya le quité el teléfono completamente y en el jaloneo el teléfono se cayó y se rompió la pantalla. Entonces en este momento está con más iras y incluso ese día me vino a agredir nuevamente físicamente. Hay días que cuando se molesta o se levanta de malas no se va al colegio. Las investigaciones tienen que ser más profundas, porque no es cuestión de poner una denuncia y decir, sí, es que hay maltrato físico y psicológico, cuando no es así. O sea, al grado de inventarse de que yo le arrastraba a mi hijo por el conjunto donde vivíamos, es simple. Si yo hubiese hecho eso, alguna persona hubiese intervenido, me hubiesen llamado a la policía, porque dentro de la denuncia no está que yo me he despreocupado por él porque trabajaba como animalito para poder mantener y pagar deudas que no me correspondían. Porque dentro de la denuncia no está que mi mamá, que yo no niego, yo sí le he dado un correazo a mi hijo, yo sí le he castigado quitándole las cosas, tal vez de una forma extrema. ¿Y a qué me refiero con forma extrema? Los psicólogos le aconsejan a uno quitarle por horas, por días y así. Y tal vez yo me he pasado en eso, le he quitado 3 días, una semana. Entonces eso causa que los niños, en este caso adolescentes más aún, tengan frustración con ese tipo de cosas, porque ahora para ellos todo es la tecnología, todo es la tecnología. Solo quieren pasar así. He sido demasiado permisiva y le he dejado pasar muchas cosas, como por ejemplo él ahorita ya tiene edad para que yo le ponga la denuncia por maltrato físico y no lo he hecho y tengo miedo de las cosas que le pasen a él y no estoy pensando en mí. Entonces sé que está mal,
Sin embargo, me cuesta mucho tomar esta decisión de yo denunciarle a mi hijo. El divorcio daña la estructura familiar y lo que busca el Estado a través de esta legislación es que rápidamente la familia de cualquier manera pueda reintegrarse y que en el caso de que en esa familia existan niños o adolescentes, estos niños también rápidamente puedan adaptarse a ese nuevo proceso de familia y que no incida en su desarrollo integral. Cuando hay mucho conflicto entre los progenitores que quieren divorciarse, lo que el juez hace es que cada judicatura tiene su propio equipo técnico que está conformado por un psicólogo y por un trabajador o trabajadora social. Ellos primero hacen un análisis, hacen un estudio sociofamiliar de la situación del menor con cada uno de los progenitores, y en ese concepto y en ese sentido el juez se pronuncia, o sea, el juez se apoya de este equipo técnico, de estos profesionales, para saber decidir lo mejor para los menores. No podríamos nosotros hacer una estadística, ¿no? Pero es bastante frecuente. ¿Por qué? Porque siempre o puede ser el menor manipulado por el padre que no está conviviendo con él, o puede ser el menor manipulado por el padre que está conviviendo con él, con el progenitor con el que está el hijo. Necesariamente existe alienación parental. Depende mucho del grado de madurez que tenga ese menor y el tipo de influencia que puede tener ese progenitor. Yo pienso que más bien esta alienación parental se rompe o se acaba en el momento en que efectivamente en un proceso judicial cada progenitor y el menor son objeto de este estudio, de este entorno social, de esta situación sociofamiliar que tiene cada uno. Entonces ahí uno puede ir haciendo como que separando un poco el proceso de manipulación o de alienación parental, puede separarlo un poco del tema ya que es un poco más técnico. Psicólogos, trabajadores sociales saben cómo hacer una línea y dividir estas dos situaciones. Pero si queremos entender que efectivamente la alienación parental en estos procesos existe, sí existe y es absolutamente frecuente. Tratando de hacer una estadística, digámoslo así, pensaría yo que de cada 10 casos debe ser que en 9 por lo menos siempre existe. Y no solo para el tema de custodia o tenencia, sino también para el tema de alimentos. Considero yo que es un tema bastante delicado en el que no creo yo que la legislación sea un parámetro suficiente como para regularlo, porque hasta donde comprendo la alienación parental es una situación que parte bastante de la psicología o de la situación psiquiátrica de los componentes, es decir, de progenitores y de hijos. Entonces, tratar de definirlo como un concepto jurídico realmente sería muy complejo. Creo que inclusive la legislación o los legisladores ya han hecho esa consideración y por eso han dejado como opción que el juzgador se apoye en este equipo técnico que actualmente tiene para poder entender y comprender y además decidir sobre estos aspectos al momento de conceder custodia o tenencia de los hijos. Cuando ya se llega al momento en el que se desea y se solicita la separación o el divorcio, encontramos que se lleva o se refleja, digamos, estas relaciones que ya han sido violentas en la relación de pareja a la relación parentofilial. El concepto de
alienación parental se entiende como un síndrome, ¿sí? Un desorden que se presenta en la dinámica, que se presenta por una dinámica familiar de disputa de la guarda y custodia de un niño o adolescente, de un menor. Básicamente se entiende como el detonante, digamos, del síndrome, que tiene que ver con una dinámica problemática en la que uno de los padres, progenitores, incentivan al menor de alguna forma a tener rechazo al otro progenitor. Se puede dar desde en familias tradicionales en las que hay padre y madre, también en familias homoparentales. Sí, no tiene que ver con que sea hombre y mujer la forma de la familia, sino que se puede dar en cualquier tipo de familia. Se lleva como cuajando, digámoslo así, como trabajando previamente. Luego se refleja ya en el inducir al menor a que la persona que se desea ser rechazada, el progenitor que se desea sea rechazado, es malo, tiene una intención de hacer daño o no actúa bien, ¿sí? Se comienzan a tener estas ideas, pero también tiene que ver muchas veces con el sistema judicial. Sí, ¿por qué? Porque ya vamos a entender que ya es otra forma de proceder, pero que generalmente los abogados suelen tener esta idea de hay que ganar, ¿sí? Entonces se escucha mucho que hay estas sugerencias de no, mejor usted ponga o protéjase, cuídase y ponga usted primero la denuncia. Esto suele suceder. Entonces sucede mucho que ambos progenitores ponen demanda tras demanda tras demanda y se deja de visualizar al menor como un ente que está en desarrollo primero y que se encuentra, por decirlo así, en medio de esta batalla legal. También muchas veces por querer tener argumentos se le llama al menor a dar declaración y se le induce a dar declaraciones en las que repite esto que se le ha enseñado por parte del progenitor que induce el rechazo del otro. Cuando nosotros hacemos un análisis exhaustivo de estas dinámicas, cabe recalcar también que estos análisis se hacen como poniéndolo así en las últimas décadas. Sí, porque el estudiar a la familia como un ente que se influye de forma sistémica es algo relativamente reciente, ¿sí? Pero cuando nosotros analizamos los casos, y existen varios estudios que lo hacen, llegamos a esta conclusión de que es un tipo de violencia, ¿sí? Porque como entendemos a la violencia como un ejercer poder o fuerza de forma intencional y que tiene como consecuencia, digámoslo así, un daño en alguna otra persona. Un daño puede ser psicológico, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo. En este caso, daño psicológico, ¿sí? Solo que como es tan, ¿cómo lo diría? Como no es tan evidente, digámoslo así, como en nuestra sociedad está muy normalizada las dinámicas de violencia en distintos espacios, no se logra detectar muchas veces. Sí, y por eso aquella persona que suele ser quien induce este rechazo en el menor de edad suele tener esta idea de, lo hago por su bien. Sí, hay veces que se tiene esta idea, o también esto se traduce en, tengo que ganar, porque esto ya viene de una cultura en la cual somos competitivos, individualistas, somos violentos, pero no caemos en cuenta muchas veces de ello. Pues sí, es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque vulnera el derecho del menor de edad a tener una familia,
que le pueda garantizar un desarrollo pleno.